Una carretera oscura en medio de la madrugada. Un joven conduce solo por una región rural de vuelta a casa. De repente, el coche se sale de la pista y queda atascado en una zanja. Sin nadie cerca, llama a sus padres pidiendo ayuda. Durante más de 40 minutos habla con ellos por teléfono, describiendo el camino que está recorriendo para facilitar el rescate. Pero de repente, algo sucede. El teléfono se queda mudo. Ningún ruido, ninguna petición de auxilio. Solo silencio. Esta no es una historia de ficción. Esto le pasó a Brandon Swanson, un joven de 19 años que desapareció de forma inexplicable en el estado de Minnesota, en Estados Unidos. Lo que hace este caso aún más escalofriante son los detalles. Brandon sabía a dónde iba, o al menos creía que lo sabía, pero cuando sus padres llegaron al lugar que él describió, él no estaba allí. De hecho, no había ninguna señal de que siquiera hubiera pasado por allí. ¿Qué sucedió aquella noche? ¿Cómo alguien puede simplemente esfumarse sin dejar rastro? Te vamos a mostrar uno de los casos de desaparición más misteriosos de los últimos tiempos y a explorar todas las teorías para intentar entender qué pudo haber pasado aquella madrugada. Si te molan los misterios como este, suscríbete ya al canal, activa las notificaciones para no perderte ningún video que lancemos por aquí. Antes de sumergirnos en el misterio de esta historia, es crucial entender quién era Brandon Swanson. Era un joven común y corriente, como cualquier otro estudiante universitario con sueños, amigos y toda una vida por delante. Nacido y criado en la pequeña ciudad de Marshall, Minnesota, Brandon tenía 19 años y era estudiante de ciencias en el Minnesota West Community and Technical College. Sus padres lo describían como un joven inteligente, determinado y responsable. Le encantaba aprender, pasar tiempo con sus amigos y estaba ansioso por el futuro. Pero como cualquier otro estudiante universitario, Brandon también sabía cómo equilibrar el estudio y la diversión. Y fue exactamente eso lo que hizo aquella noche del 13 de mayo de 2008. Para celebrar el fin del semestre, salió con algunos amigos y participó en pequeñas fiestas en las ciudades vecinas de Lynn y Canby. Hasta ese momento nada parecía fuera de lo normal. Era solo una noche más de celebración y relax. Pero como sabemos, esa noche terminaría de una manera que nadie podría haber previsto. Lo que debería haber sido un simple viaje de vuelta a casa se transformó en uno de los mayores misterios sin resolver de Estados Unidos. ¿Acaso Brandon tenía problemas que escondía y que salieron a la luz aquella noche? ¿O simplemente se fugó, dejando tras de sí un misterio? En la madrugada del 14 de mayo de 2008, después de una noche de fiesta con los amigos, Brandon Swanson se subió a su Chevrolet Lumina verde y emprendió el viaje de vuelta a casa. El trayecto entre Canby y Marshall debía durar unos 40 minutos, pero esa sería la última vez que alguien vería a Brandon. A pesar de la noche de fiesta, los amigos dijeron que no estaba borracho y que estaba en perfectas condiciones para conducir. A 00:30 salió de la fiesta y se fue solo por la carretera. La noche estaba oscura y Brandon conducía por una zona rural, rodeada de campos y pequeñas carreteras de tierra. A pesar de eso, estaba acostumbrado a andar por allí y conocía bien la región, pero algo pasó esa noche y terminó perdiendo el control del coche y cayendo en una zanja. Llama a algunos amigos que estaban con él en el bar, pero nadie contesta. Brandon no quería llamar a sus padres para no preocuparlos. A pesar del accidente, estaba bien. Sin poder contactar a ningún colega y sin salida, alrededor de la 1:15, Brandon llamó a sus padres, Brian y Annette Swanson. Se le oía tranquilo, pero les contó que su carro se había salido de la carretera y estaba atascado en un barranco. No estaba herido, pero necesitaba ayuda para salir de allí, ya que no podía sacar el carro. Brandon dijo que estaba cerca del pueblo de Lind y les pidió a sus padres que fueran a buscarlo. Sin pensarlo dos veces, salieron de casa de inmediato. Cuando los padres llegaron al punto indicado, algo raro pasó. Brandon no estaba ahí, ni él ni su carro. Los padres intentaron llamar a Brandon de nuevo, y él contestó de inmediato. Confundido, insistió en que estaba donde había dicho y no entendía por qué sus padres no lo veían. Estoy aquí, estoy cerca de Lind. Veo las luces de la ciudad. Hijo, estamos aquí y no te vemos. ¿Estás seguro? Seguro al 100%. En la penumbra, sin rastro de su hijo, Brian enciende los faros del coche, una señal en la noche, esperando que Brandon siga el destello hacia la luz. Estamos lanzando destellos con las luces del faro. ¿Lo pillas? Yo también voy a destellar. ¿Me ven ahora? Todavía no, Brandon. ¿Cómo que no me ven? Jamás lograron verse esa noche. ¿Por qué Brandon creía estar en un lugar donde no estaba? ¿Andaba despistado o había algo más turbio detrás de todo esto? Sin poder encontrar a sus padres, Brandon decidió echarse a tiendar. Veía luces a lo lejos y creía que eran de la ciudad de Lynn. En el teléfono, dijo que seguiría hacia las luces para facilitar el rescate.
Sus padres estuvieron de acuerdo, pero le pidieron que se mantuviera en la línea para poder comunicarse mientras tanto. Durante 47 minutos, Brandon permaneció al teléfono con su padre, describía el camino, mencionaba detalles del terreno y a veces se quejaba de que le costaba caminar, pero aún así seguía adelante. Fue entonces, alrededor de las 2:30, que algo pasó. ¡Oh, mierda! El teléfono se quedó mudo de repente. De manera abrupta, el padre ya no escuchó la voz de Brandon y nunca más la volvería a escuchar. Estas fueron las últimas palabras de Brandon Swanson antes de desaparecer en la madrugada del 14 de mayo. ¿Por qué la llamada se interrumpió de manera tan abrupta? ¿Qué habría sucedido? A partir de ese momento, Brandon nunca más contestó el teléfono. Cuando sus padres intentaron llamar de vuelta, el celular ya estaba apagado o sin batería. Siguieron conduciendo por la región llamando a su hijo, pero nunca más lo encontraron. ¿Qué pasó en esa carretera? ¿Habría sido solo un accidente o algo más siniestro acechaba esa noche? Pocas horas después de la última llamada de Brandon, sus padres ya sabían que algo andaba mal, pero mal de verdad. Sin rastro de su hijo y sin respuestas al teléfono, pasaron el resto de la madrugada manejando por carreteras rurales, llamándolo, a grito pelado en medio de la oscuridad. Pero la única respuesta que obtuvieron fue el silencio, un silencio que helaba la sangre. A las 6 de la mañana, desesperados, Brian y Annette Swanson contactaron a la policía para denunciar la desaparición de su hijo. Pero como suele suceder en muchos casos de adultos desaparecidos, las autoridades no le dieron mucha bola al principio. Pensaron que Brandon volvería a casa por su cuenta en unas horas. Pero nada que ver. El primer gran descubrimiento ocurrió en la mañana del 14. El coche de Brandon fue localizado, pero no estaba ni cerca del pueblo de Lind. Lo encontraron en un camino de tierra, cerca del pueblo de Taunton, a 32 kilómetros del lugar donde Brandon le decía a sus padres que estaba. El Chevrolet Lumina Verde estaba intacto, sin señales de colisión o violencia. Solo las ruedas estaban atascadas en una zanja de grava, tal como Brandon lo había descrito. Pero esto plantea una gran pregunta. Si Brandon estaba en Taunton, ¿por qué creía estar en Lind? ¿Acaso estaba tan desorientado que no reconocía su propia ubicación? ¿O será que algo más turbio estaba pasando? Las búsquedas arrancaron al toque. Equipos con perros rastreadores siguieron las huellas de Brandon y el trayecto que recorrió quedó al descubierto. Los perros siguieron el olor de Brandon por 5 kilómetros, a través de campos, caminos de tierra y áreas abiertas. Pero entonces pasó algo raro. El rastro simplemente se esfumó en el río Yellow Medicine, como si Brandon se hubiera caído ahí y desaparecido. ¡Zas! ¿Será que se cayó al río? Eso explicaría sus últimas palabras y que la llamada se cortó de repente. Pero si eso hubiera pasado, ¿por qué ni rastro, ropa, celular, cartera o ni siquiera su cuerpo fue encontrado? La corriente no era tan fuerte como para llevar todo tan lejos. Ese es uno de los puntos más enigmáticos del caso. El olor de Brandon no seguía en la otra orilla ni en ninguna otra dirección. El rastro terminaba justo ahí, como si se hubiera esfumado en el aire. En los días siguientes, las búsquedas se intensificaron. Helicópteros y decenas de voluntarios rastrearon cada centímetro de la región, cubriendo en total más de 250 kilómetros cuadrados, pero no se encontró ni una señal. Parecía que se lo había tragado la tierra. Buzos buscaron el cuerpo de Brandon en el río y en las áreas inundadas cercanas. Pero no se halló nada, ni una prenda de ropa, ni señales de lucha, ni huellas más allá de aquellos 5 kilómetros iniciales, ni rastro del móvil, la cartera o las gafas de Brandon. Y así, la investigación se topó con uno de los mayores misterios de este caso: cómo alguien puede esfumarse en la nada. ¿Brandon estaba huyendo de algo? ¿Alguien pudo haberlo encontrado en el camino? ¿O acaso cayó en algún lugar donde nunca lo encontraron? Lo que parecía ser un simple caso de un joven que se perdió en la carretera se transformó en un enigma sin solución. Y hasta hoy, más de una década después, nadie sabe qué pasó aquella noche. Con tantos hechos extraños, muchas teorías surgieron sobre lo que podría haberle pasado a Brandon esa madrugada. Pero, ¿alguna de ellas tiene sentido de verdad? La teoría más aceptada por las autoridades es que Brandon pudo haber intentado cruzar el río Yellow Medicine y terminó ahogándose. Eso explicaría por qué su rastro simplemente desapareció cerca del agua. Tal vez resbaló, se golpeó la cabeza o simplemente no pudo salir de la corriente. Pero, ¿por qué cruzaría el río? ¿Y cómo es que no se encontró ningún rastro del cuerpo, incluso después de búsquedas intensivas en la región? La corriente del río no era lo suficientemente fuerte como para arrastrar un cuerpo por una gran distancia, ni siquiera para arrastrar a un joven de 19 años. Si Brandon realmente cayó al río, ¿dónde está su cuerpo?
¿O será que pasó algo diferente? Otra posibilidad es que Brandon haya caído al río, pero se levantó y siguió adelante con su plan de regresar a la ciudad, pero debido al frío, su cuerpo entró en hipotermia. Pudo haber caminado durante mucho tiempo y se desmayó en algún lugar, murió de frío y su cuerpo nunca fue encontrado. Pero algunas cosas no encajan en esta teoría. El clima esa noche estaba frío, pero no lo suficientemente helado como para causar una muerte rápida por hipotermia. No se encontró ninguna prenda de ropa, huesos o cualquier otro rastro en la región, incluso después de años de búsquedas. Si hubiera estado inconsciente en el campo, los perros rastreadores habrían encontrado algo. Si Brandon simplemente cayó y se quedó allí, porque nunca encontraron nada, ¿será que caminó mucho más allá de lo que imaginamos? Mucha gente cree que Brandon pudo haber sido atacado o secuestrado mientras caminaba por esa carretera oscura. Pudo haber encontrado a alguien en el camino, alguien que no quería que lo encontraran. Pero Brandon no tenía antecedentes de peleas y no había sufrido ninguna amenaza. El joven no tenía historial con drogas y no se encontraron señales de lucha, huellas diferentes o marcas en la escena. Su teléfono no registró llamadas o intentos de contacto con alguien desconocido. Entonces, ¿por qué alguien atacaría a Brandon sin ningún motivo aparente? Y si fue atacado, ¿cómo es que no dejó ninguna pista? ¿Será que Brandon fue víctima de un crimen perfecto? Otra línea de investigación parte del principio de que Brandon estaba desorientado y no sabía dónde estaba. A pesar de parecer estar bien en la llamada a su padre y de aparentemente no estar borracho, podría haber tenido sueño y estar cansado por la noche de fiesta con los amigos. Describió un lugar completamente equivocado a sus padres y su coche fue encontrado a 32 kilómetros del lugar donde decía estar. Si el teléfono de Brandon se rompió, no podría hablar con nadie y perdido pudo haberse desmayado y muerto después de caer al río. Pero eso no explicaría por qué su rastro simplemente desapareció en un punto específico y por qué los perros no encontraron un nuevo rastro. ¿Será que siguió caminando hacia un lugar donde nadie lo encontró jamás? ¿O pasó algo antes de que tuviera tiempo de pedir ayuda de nuevo? Cada una de estas teorías tiene sus puntos fuertes, pero todas ellas también dejan preguntas sin respuesta. Si Brandon cayó al río, ¿por qué nunca encontraron nada? Si murió de hipotermia, ¿dónde está su cuerpo? Si fue atacado, ¿dónde están las evidencias? Si simplemente se perdió, ¿por qué no pidió ayuda de nuevo? Este caso sigue siendo uno de los mayores misterios sin solución de los Estados Unidos. Incluso después de tantos años, la familia de Brandon Swanson sigue buscando respuestas. Sus padres hasta hoy dejan la luz del porche encendida por si regresa a casa algún día. Algo muy triste, pero que muestra la esperanza de padres que creen que un día todo se resolverá. El caso de Brandon Swanson sigue sin solución. Más de una década ha pasado desde aquella madrugada de mayo de 2008 y hasta hoy nadie sabe lo que realmente pasó. ¿Cómo un joven sano, en plena posesión de sus facultades mentales, puede simplemente desaparecer sin dejar rastro? ¿Tendremos respuestas algún día? ¿O este caso permanecerá para siempre como uno de los mayores misterios sin resolver de la historia? Si te gustan los misterios como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte los próximos casos intrigantes que exploraremos juntos. Ahora en tu pantalla está apareciendo el video que hicimos sobre el misterio de la habitación 1046 y del asesinato de una persona que nunca existió. ¿Te picó la curiosidad? Dale clic ahora y mira el video para saber más.